Con el silencio que solo el paso de los años puede traer, el Papa Francisco ha dejado este mundo, dejando atrás una huella imborrable en la historia de la Iglesia Católica. Hoy, el sumo pontífice más singular que la humanidad haya conocido, se encuentra ya en la casa de su padre, tras recorrer un sendero que duró 88 años. En el momento de su partida, el cardenal Camarlengo, encargado de confirmar su fallecimiento, lo llamó 3 veces por su nombre de pila. Al no recibir respuesta, pronunció la solemne frase en latín: Vere Papa mortuus est. Estas palabras marcaban el fin de una era y la culminación de un legado que nunca será olvidado. Antaño, en situaciones similares, se utilizaba un martillo de plata para golpear suavemente el cuerpo del Papa, esperando que, tal vez, todo fuera parte de un sueño profundo. Sin embargo, Francisco, fiel a su estilo irreverente y moderno, habría probablemente reído ante tal ritual, pues sabía que ya no había vuelta atrás. De hecho, pocos meses antes de su muerte, sorprendió al mundo al modificar profundamente los rituales funerarios que han acompañado a los papas durante siglos. El Papa Jorge Bergoglio optó por simplificar todo lo relacionado con su muerte, como había hecho con su vida. De forma austera, sin lujo ni pompa. El tradicional uso de 3 ataúdes, uno de ciprés, otro de plomo y un tercero de roble, fue eliminado. En su lugar, un solo ataúd de madera con un revestimiento de zinc sería suficiente para albergar su cuerpo. Salvo que quieran que mi cuerpo se convierta en una santa mamusca, con un solo cajón basta y sobra, dijo con su característico humor, buscando que su partida fuera tan sencilla como su vida. El protocolo de confirmación de su fallecimiento se efectuó de manera discreta en la capilla privada, no en su habitación, como era la tradición. Su cuerpo sería colocado en el ataúd inmediatamente y expuesto para la veneración pública, de forma más accesible y directa que en funerales papales anteriores. Francisco también decidió que durante su exposición, no se colocaría el báculo papal junto al ataúd, ni se realizarían sepulturas dobles o triples. A lo largo de su papado, no solo desafió las tradiciones, sino que las transformó a su propia visión del mundo. Un deseo muy personal de Francisco fue ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, una iglesia mariana que él visitaba frecuentemente para rezar. Para él, esa basílica no solo era un lugar de oración, sino un santuario lleno de significado, un refugio de paz y espiritualidad. Allí, a menudo se arrodillaba ante la imagen de la Virgen María, pidiendo por su misión en la vida y por la fortaleza necesaria para servir al pueblo de Dios. Cuando el cardenal Camarlengo selló la puerta de la habitación papal y activó el protocolo de sede vacante, el Vaticano comenzó a prepararse para lo inevitable: el funeral y la elección de un nuevo papa. Según la tradición, el funeral debería celebrarse entre el 4º y el 6º día después de su fallecimiento, y el colegio cardenalicio tomaría el control temporal de la Iglesia hasta que el cónclave eligiera al nuevo papa. Pero, mientras las campanas del Vaticano resonaban, se tejían teorías y rumores sobre los misteriosos secretos que el Papa Francisco y sus antecesores habían guardado celosamente. Se decía que, durante los funerales, los 3 cardenales más cercanos a la sucesión recibirían ciertos secretos que solo los papas y sus antecesores conocen. Esto, según algunos, era parte de un protocolo que solo los elegidos debían conocer antes de aceptar la carga del papado. Una misión que requería mucho más que fe y devoción, sino una profunda resignación, sabiendo que el destino de la Iglesia recaía sobre sus hombros. Francisco nunca fue un hombre de lujo. De hecho, su ascenso al papado estuvo marcado por una vida sencilla, repleta de anécdotas que reflejan su personalidad humilde y profunda. Aquí algunas de las más conmovedoras. 1. El chef del Vaticano. Desde su infancia, Jorge Bergoglio encontró consuelo y propósito en la cocina. Ayudaba a su madre preparando platos sencillos, pero llenos de cariño y sabor. Con el tiempo, sus habilidades culinarias le dieron fama,
incluso en los círculos más cercanos al Vaticano. Aunque el ajetreo del papado lo alejó de los fogones, Francisco nunca perdió la nostalgia por aquellos momentos de cocina familiar. En una entrevista, cuando le preguntaron si consideraba que cocinaba bien, respondió con su característico sentido del humor: lo único que nunca logré fue venenar a alguien. 2. Un ritual matutino único. Cada amanecer, el Papa Francisco dedicaba unos momentos en soledad para reflexionar y orar. Su pedido más frecuente no era por su liderazgo, sino por algo más personal y profundo: su alter ego, el Padre Jorge. En sus oraciones, pedía al Creador que le otorgara buen humor como herramienta para navegar las dificultades del día, creyendo que el sentido del humor era clave para marcar la diferencia entre un buen sacerdote y otro más dentro de la multitud. 3. Rechazo al derroche. Como líder de la Iglesia, Francisco rompió con varias tradiciones que habían sido vistas como símbolos de poder y estatus. Descartó el uso de los icónicos zapatos rojos y la capa papal, eligiendo, en cambio, la sencillez como su carta de presentación. La cruz de oro que caracteriza a los papas fue reemplazada por una de plata, simbolizando su rechazo al lujo y a la ostentación, un gesto que rescató la humildad como uno de los pilares de su papado. 4. Cercanía con la gente. Para Francisco, el papado nunca significó distanciarse del pueblo. A diferencia de muchos de sus predecesores, al ser elegido papa, optó por viajar en autobús con sus compañeros cardenales en lugar de en un vehículo oficial. Con una sonrisa sincera, explicó: «Voy con mis hermanos». Para él, la verdadera esencia de su vocación era estar cerca de la gente, compartir sus luchas y alegrías, y nunca perder el contacto con aquellos que más lo necesitaban. 5. El breviario y el legado familiar. El breviario de Francisco no solo era un libro de oración. Para él, era un vínculo profundo con su familia, especialmente con su abuela Rosa. Cada mañana, al despertar, y cada noche, antes de dormir, lo primero que tomaba en sus manos era ese breviario, que guardaba con una carta de su abuela. Ese pequeño gesto diario se convirtió en un refugio espiritual, una manera de recordar sus raíces y mantener viva la conexión con quienes le dieron fuerza y valores para su vida. 6. El naufragio que casi lo cambia todo. Un acontecimiento dramático que estuvo a punto de modificar el curso de la historia fue el naufragio del Principessa Mafalda. La tragedia se llevó muchas vidas, pero un giro del destino permitió que la familia Bergoglio se salvara, gracias a la intervención de su abuelo. En un acto casi milagroso, su abuelo logró que sus familiares sobrevivieran al desastre, un hecho que el futuro papa recordaría toda su vida. Ese naufragio, que casi le arrebata la existencia antes de que pudiera nacer, fue el origen de una profunda gratitud de Francisco por la vida, un sentimiento que lo acompañaría en cada momento de su papado. 7. El vínculo inquebrantable con su hermana. Aunque el Papa vivía en el Vaticano y su vida estaba marcada por la distancia y el protocolo, nunca permitió que la lejanía física lo separara de su hermana, María Elena, quien aún sigue viva. Su vínculo fue siempre una fuente de fortaleza y amor. En su escritorio, un pequeño gesto simbólico reflejaba esa cercanía. Una escultura de su mano, que lo acompañaba en cada paso de su papado. Para Francisco, ese pequeño recordatorio era una manera de sentir que, a pesar de las miles de millas que los separaban, su hermana estaba siempre cerca, guiando su camino con el amor incondicional que solo una familia puede ofrecer. 8. La relación con el mundo moderno. A lo largo de su vida, el Papa Francisco se mantuvo distante de los avances tecnológicos, especialmente del mundo de los medios de comunicación. Desde 1990, había decidido alejarse de la televisión y de Internet, eligiendo, en cambio, vivir en una burbuja de tranquilidad y reflexión. Sin embargo, esa desconexión con los medios de comunicación no le impidió mantenerse informado. Su guardaespaldas, con dedicación,
Le proporcionaba los detalles más importantes de los acontecimientos del mundo, permitiendo que Francisco pudiera estar al tanto de los sucesos sin sucumbir a la constante sobrecarga informativa de los medios. 9. Una revolución silenciosa en la Iglesia. Francisco llegó al papado como un cambio en sí mismo. Un papa latinoamericano con una visión inclusiva y moderna que buscaba conectar la Iglesia con la realidad de los tiempos. Sin embargo, su camino no fue fácil. Desde el inicio, enfrentó fuertes críticas por parte de los sectores más conservadores de la Iglesia, que veían en sus propuestas una amenaza al orden establecido. A pesar de las adversidades, su enfoque en una Iglesia más cercana, más humilde y más accesible para todos le ganó la admiración y el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Fue, en muchos sentidos, un papa revolucionario, que cambió no solo la dirección de la Iglesia, sino también la manera en que los creyentes se relacionaban con ella. 10. Las palabras de Francisco que perduran. A lo largo de su papado, las frases de Francisco no solo fueron simples palabras, sino que se convirtieron en faros de esperanza y reflexión para miles de personas. Cada uno de sus discursos resonaba con una profundidad que tocaba lo más profundo del alma. Los pobres son nuestro pasaporte al paraíso. Nunca pierdan la esperanza. La familia es el hospital más cercano. Son solo algunas de las frases que marcaron su papado y que siguen siendo recordadas por aquellos que buscan en sus palabras consuelo y dirección. Cada mensaje que salía de su boca era una invitación a la acción, un llamado a vivir con humildad, esperanza y amor. Francisco fue un hombre cuya vida estuvo marcada por la sencillez, la compasión y un amor profundo por los demás. Su grandeza no se encontraba en las riquezas ni en los lujos del mundo, sino en su capacidad para caminar junto a los más humildes y dedicarse a servir sin reservas. No necesitó un trono de oro ni los fastos del poder para dejar una huella imborrable en la historia. Su verdadero reinado fue el amor que impartió, y su mayor tesoro fue el servicio desinteresado a la humanidad. A lo largo de su vida, Francisco demostró que no hay mayor dignidad que la de vivir con propósito, ser fiel a los propios valores y permanecer en constante conexión con la gente común, lejos de la indiferencia y la vanidad. Él no dejó un legado material, pero sí uno espiritual y humano que sigue iluminando los caminos de aquellos que buscan vivir con autenticidad y fe. Cuando llegó su última hora, su mensaje fue claro: lo único que perdura es la gracia divina, la cual no depende de los logros terrenales ni del reconocimiento de los hombres, sino del amor que brindamos y de la bondad con la que tocamos las vidas de los demás. En su último aliento, Francisco se entregó por completo a la voluntad de Dios, confiando plenamente en que el propósito de su vida había sido cumplido. Hoy, el cielo lo acoge como un hijo predilecto, mientras en la tierra su partida deja un vacío profundo, pero también una llama de esperanza. Su Iglesia puede lamentar su ausencia, pero en cada rincón de ese mismo mundo sigue viva la inspiración de su ejemplo. Un hombre que eligió el camino más sencillo, y al mismo tiempo, el más grande. Francisco no murió. Su espíritu perdura en los corazones de todos aquellos que, como él, buscan vivir con humildad, amor y fe. Su legado no tiene fin, porque las semillas que sembró seguirán germinando y floreciendo en la vida de quienes se atreven a seguir sus pasos.